Buenas noches, mi nombre es Denis Alexis Tello Núñez, estudiante de la carrera en Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal a Distancia, esta vez cursando la asignatura de Derecho Penal. Hablaremos un poco de Derecho Penal y una de sus extenuantes. Podemos decir que el Derecho Penal es una rama del derecho que se ocupa en regular el comportamiento humano en relación con los delitos y las penas correspondientes. En el contexto de la autoría, el Derecho Penal establece quién es responsable por la comisión de un delito y en qué medida. La autoría también puede ser directa o puede ser indirecta. El derecho penal también establece las circunstancias atenuantes y agravantes, así como las penas correspondientes para cada tipo de delito. Y la autoría, además, también se ocupa de la protección de los derechos de las víctimas y el proceso del enjuiciamiento y defensa en cada caso o acusación por un delito. Podemos decir que la autoría se refiere a la persona que ejecuta directamente la acción que constituye un delito. En otras palabras, es quien realiza la conducta típica antijurídica y el culpable que establece la ley penal. La autoría puede ser material, puede ser intelectual, eso va dependiendo el tipo de gravedad y si la persona realiza la actividad física o la planifica o la dirige. La autoría inmediata, esta se da cuando la persona utiliza a otra para cometer un delito. Por ejemplo, cuando la persona utiliza a un menor de edad para cometer un delito, ya sea robo, ya sea soborno, ya sea hurto, cualquier cosa que implique la normativa de la ley y esté involucrado un menor de edad. La caducatoria también se produce cuando dos o más personas colaboran directamente en la ejecución de un delito. Es decir, cuando varios individuos realizan en conjunto la conducta típica. La regulación de la normativa de la autoridad penal del Código Penal de Costa Rica se encuentra en los artículos 26 y 27. Podemos decir que el artículo 26 establece que el que comete un delito, el que realiza la conducta típica prevista en la ley penal, mientras que el artículo 27 indica que se considera autor a quien realiza por sí solo la acción típica, ya sea material o ya sea intelectual. Eso va dependiendo el hecho o el tipo de delito. La participación, como lo dice la palabra. Esta se refiere a la colaboración de una persona que se presta para cometer un delito o un hecho. Puede ser un autor directo o puede ser un autor indirecto. En otras palabras, es quien coopera con el autor para que éste pueda cometer el hecho o quien ayuda después de que el delito se haya sido cometido. La regulación de la normativa de la participación, esta se va a encontrar en el artículo 28 del Código Penal de Costa Rica, que establece que quien coopera la ejecución del delito como autor, instigador, cómplice o encubridor será responsable penalmente en la misma medida que el autor. O sea, va a tener la misma pena el partícipe o el autor. Es importante señalar que el Código Penal de Costa Rica establece diferentes formas de participación en el delito, como la instigación, esa está inscrita en el artículo 29, la complicidad en el artículo 30 y el encubrimiento en el 31. Cada una de estas formas de participación tiene sus propios requisitos y consecuencias penales, o sea, diferentes leyes penales o diferentes tiempos de pena para cada uno de ellos. La complicidad se da cuando una persona coopera con el autor, es decir, cuando ésta le presta la ayuda para que el delito se cometa, para que se configure la complicidad. Es necesario que exista una conexión causal entre la acción y el cómplice y el delito cometido. Por su parte, la instigación, podemos decir que esa se da cuando la persona induce a otra eh, para cometer este caso, el delito. La persona que induce es responsable penalmente en la misma medida que el autor o topador, como lo quieran decir. En ambos casos, la persona que presta su colaboración para la comisión de un hecho, ya sea mediante de la complicidad o la instigación, es considerado responsablemente para ambas partes. En la legislación costarricense, la pena de complicidad e instigación puede ser disminuida si el cómplice o el instigador desiste de su conducta antes de que se cometa. O sea, antes de que cometa el delito, él puede estar arrepentido y no lo hace como lo dice, desista. Entonces, la pena en este caso no sería para él. En resumen, la autoría y la participación podemos decir que son conceptos muy fundamentales en el derecho penal. Estas permiten determinar la responsabilidad penal de una persona en la comisión de los hechos. En Costa Rica, todos estos conceptos están regulados por una ley o código penal que establece diferentes formas de participación y sus consecuencias penales. Podemos, por otro lado, la relevancia al definir si una persona es considerada autor o no, o si es considerado cómplice o no. Podemos decir que entre ellas existe una gran diferencia. Esta distinción entre el autor y cómplice de un delito es de gran relevancia en el ámbito del derecho penal, ya que determina el grado de responsabilidad y la pena que se le impondrá a cada una de las partes. En la legislación penal, la pena para el autor del delito suele ser mayor que la del cómplice, porque es la que está haciendo directamente o causando directamente el delito. Ya sea que se considere que el autor tiene una mayor responsabilidad en la comisión del hecho punible, además en algunos casos la participación como cómplice puede atenuar la pena, ya que se puede
ya que se puede considerar en definitiva como autor. Según, en este caso, es una distinción clave para la interpretación y a la aplicación a la hora de tomar, un juicio, un prejuicio sobre cada una de ellas en el derecho penal. Según el voto número 212-001583, dado a las 3:56 horas del 18 de octubre del 2012, dando énfasis al contenido del recurso impuesto por la defensa particular en el primer y tercer motivo de la resolución, en relación con esta, expongo. Dentro de los motivos que alega la defensa particular del acusado, se argumenta que, según el primer motivo de casación, se menciona la falta de pruebas y argumentos que ya en la consumación del delito, en este caso robo, que se presenta cuando bien sale de la esfera de la custodia, lo que permite notar que los hechos punibles ocurren en el grado de tentativa. Esto conforme a la prueba establecida por el tribunal correspondiente. En respuesta a este alegato, es rechazado este argumento planteado debido a que tiene muchas pruebas que demuestran, en este caso, tanto el acusado como los demás involucrados, el hecho que estos deben ser comprendidos bajo una figura de caducatoria, en cuyo caso el imputado Barahona Carranza corresponde penalmente por los hechos también ejecutados por sus otros compañeros, quienes de común acuerdo en una evidente distribución de funciones aleatorias para lograr un mismo fin, procedieron a intimidar y golpear, además robarle sus pertenencias al individuo o imputado. El tercer motivo de casación se presenta la violación de las reglas de sana crítica, ya que por medio de estas se expresa la intención del acusado. Este fue un libre de dolo, es decir, su fin no era cometer un delito, sino que las acciones realizadas fueron en consecuencia de las mismas emociones por el calor del resultado del partido entre Saprissa y la Liga que dieron esos actos de mala fe. De igual forma, el alegato es rechazado y su motivo se justifica debido a que la acción presentan todas las características de un robo agravado con tentativa de homicidio por parte de la persona acusada, en conjunto con el resto de las personas involucradas, por lo que no tiene sentido ni lógico el argumento presentado por él y los imputados. El alegato de la defensa privada sobre la autoría o no de los sentenciados y detallar las razones por las cuales fueron rechazados sus argumentos. Sencillamente, fueron rechazadas las razones porque los argumentos que presentaron fueron absolutamente, no tenían cordura, eran poco fiables, falta de coherencia, de veracidad. Y también en su alegato se dedicó a mentir con pruebas falsas, como el que estaba bajo el efecto del alcohol, dando falsos testimonios los cuales carecían de realidad y seriedad en el caso. Con esto podemos decir que fue aplicada la teoría del dominio funcional del hecho. Según Castillo, 2006, la teoría del dominio es una teoría de material objetiva, ya que ella trata de hacer una síntesis de puntos subjetivos y objetivos para definir las formas de autoría, para separarlas de las formas de participación. Esta síntesis es necesaria porque aplicados separados, los criterios objetivos subjetivos pierden el sentido, no son válidos, pierden veracidad, pierden vialidad. Según esta teoría, los estados mentales y las acciones se caracterizan por su capacidad para producir efectos en un mundo y para interactuar con otros estados mentales y acciones. Por ejemplo, la creencia que hay de un peligro inminente puede llevar a una persona a tomar medidas para evitar el peligro, mientras que el acto de correr puede tener la función de escapar de una venganza o mantenerse en forma. En resumen, para concluir con este tema, la teoría del dominio funcional del hecho se centra en la función de los estados mentales de las personas, causándole acciones más que en sus características internas para entender su papel en la vida del individuo y de su entorno. ¿Cómo se aplicó esta teoría en este imputado? Esta teoría se aplicó directamente porque se le atribuyeron 5 años de pena de cárcel, ya que era innegable el hecho del delito que él había ocasionado, junto con los otros compañeros, el hecho delictivo. Como menciona el voto 212-001583, resulta innegable e injusticiable, poseía un pleno dominio del hecho sobre la situación misma, que a su vez fue desarrollada por sus compañeros, quienes pudieron haber evitado el delito, el hecho, el daño lesivo, que comprendían
dos de sus compañeros en la ejecución del empoderamiento ilícito de cosas que no les pertenecían a cada uno de ellos. Además, en vez de huir del lugar y evadir, contribuyeron con el mismo, asegurando intimidación, asegurando un factor numérico, el cual le garantizaba a los justiciables poder culminar con este ilícito propuesto. Para culminar el aporte crítico sobre el tema, puedo dar en conclusión que el derecho penal se ocupa en regular el comportamiento humano y establecer las sanciones correspondientes para aquellos que violan las normas. Dentro de este marco, las autorías, uno de los conceptos fundamentales se refiere a la responsabilidad de quien comete un delito. La complicidad, por su parte, implica a quien colabora con otro para cometer este hecho. Todos ellos en conjuntos, esos conceptos son de vital importancia para la comprensión del hecho penal y la aplicación de la justicia en esos casos de delito. Es importante que tanto la sociedad como los profesionales en el derecho comprendan esos conceptos y los apliquen de manera justa, equitativa, para asegurar la protección de los derechos de la seguridad de todos los ciudadanos de Costa Rica. Muchas gracias.